Bien, jóvenes, entonces vamos a ver cómo el tema de los subprocesos. Analizando un poco sobre este algoritmo que tenemos, del algoritmo de ordenamiento, por ejemplo, cuando yo tengo que ordenar datos, lo ideal es cargar un vector con n elementos y en función de esa cantidad de elementos, yo defino un vector. Defino un vector. En ese vector, jóvenes, en ese vector, yo podría hacer lo siguiente: enviar ese vector para que se cargue aleatoriamente a un proceso. Fíjense que estoy mandando el vector y la cantidad de elementos. Cargar vector debe ser un subproceso más que seguro. Por ahí debe decir subproceso, cargar vector aleatoriamente. Cuando yo tengo que modificar o sea, los datos del vector, manipular los datos del vector y quiero que eso se refleje posteriormente, necesariamente tengo que enviarlo como variable por referencia. Acuérdese también que cuando tengo que crear un subproceso o un procedimiento, debo colocar aquí la palabra subproceso. ¿Estamos de acuerdo? Y fin subproceso. Eso debo hacer. Además de eso, también debo enviar la cantidad de elementos por valor. ¿Por qué le mando por valor? Porque no va a cambiar eso. Pero sí va a cambiar la estructura interna del vector. ¿Por qué? Porque viene el vector vacío, recién creadito, y aquí se va a cargar los elementos. Mire, con la función aleatorio va a cargar elementos entre 0 y 20 y obviamente cada elemento generado se va a cargar en el vector en la posición y hasta que llegue a la cantidad de elementos. Y una vez que lo carga, simplemente ahí queda. ¿Por qué? Porque los cambios se están haciendo directamente en la memoria y obviamente cuando es por referencia, también la variable que le está enviando desde aquí está actualizándose. Ambas variables están apuntando a la misma dirección de memoria. Por lo tanto, este vector, cuando termina de ejecutarse, cargar vector aleatoriamente, este vector ya tiene nuevos elementos, ¿estamos de acuerdo? Los cuales yo los puedo listar, por ahí dice aquí, listar los elementos del vector sin ordenar. ¿Por qué? Porque simplemente los ha cargado, nada más los ha cargado. Y enviamos la cantidad de elementos también como variable, fíjense. Luego, jóvenes, volvemos a invocar a otro procedimiento que es el bubble sort. Bubble sort o burbuja también envía el vector y también la cantidad de elementos. Hay que tener mucho cuidado, jóvenes, con la forma como estoy escribiendo el nombre del vector, porque si lo escribo de forma distinta no va a funcionar. ¿Estamos de acuerdo? No va a funcionar. Por lo tanto, jóvenes, bubble sort agarra el vector y agarra la cantidad de elementos y tiene que hacer algo. Vamos a ver. Y dice que aquí tenemos el método burbuja. Mira, ahí está bubble sort. Recibe el vector por referencia y el valor de n lo recibiría por valor. Aunque aquí no sé dónde le hemos colocado por valor. Así, ¿no? Aquí dice no cargar vector por valor. Lo podemos colocar también aquí por valor. No hay problema, ¿sí? Pero lo cierto que es un tema aclarativo. Cuando no dice, significa que es por valor. Y obviamente, ¿qué es lo que hace? Agarra el vector y empieza a ordenarlo, ¿sí? Ya hemos explicado el método de ordenamiento porque lo que hace es ir revisando, comparando cada elemento y llevándolo hacia la derecha. Los números mayores o las burbujas más grandes lo va llevando hacia la derecha, mientras las pequeñitas lo va llevando a la izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todos los que van acomodándose a la derecha ya están ordenados y solamente se queda con los elementos de la izquierda que falta por ordenar. Y aquí se apoya en un método también, en un procedimiento que se llama intercambio
donde envía, mire, dos elementos. Estos dos elementos también lo envía por referencia. ¿Por qué? Porque tiene que cambiarlo en la memoria. Tiene que hacer el intercambio en la memoria. Con esto vemos que el método de burbuja o el bubble sort es vamos a decir, tan cortito de poder implementarlo. Vamos ahora a ver lo que es el subproceso de intercambio. Fíjese que intercambio recibe dos variables por referencia. Ahora no interesa cómo esté el nombre cuando se mande por referencia, fíjese también. Él simplemente recibe por referencia y trabaja con la dirección de memoria directamente, ¿sí? Por eso que él agarra, hace el intercambio correcto y no es más, ahí termina, no devuelve nada. ¿Por qué? Porque ya ha hecho el cambio en la misma variable. Por eso que cuando sale aquí ya se ha hecho el cambio correctamente. O sea que ya se cambiaron las direcciones de memoria a la que apuntaba el vector sub i y el vector sub j. Y de esa manera logra hacer el ordenamiento gracias a la ayuda del intercambio. En otro caso, si yo quisiera tener otro método, por ejemplo, ¿no?, que me ordene, por ejemplo, de forma ascendente, tendría que hacer algunos pequeños arreglos a este método. Por ejemplo, yo podría tener un método que me ordene en forma ascendente y otro que me ordene en forma descendente. Entonces podríamos hacer este que es el bubble sort ascendente y otro bubble sort descendente. Entonces yo podría ordenar por un lado en forma ascendente y en otro en forma descendente. ¿Y qué es lo que tengo que cambiar en ese caso? Solamente la condición. En vez de colocarle mayor es para ascendente, le coloco menor para descendente. En el caso que yo quisiera, digamos, ¿no?, copiar el vector, debo mandarlo por referencia, ¿sí? Por referencia. Obviamente tengo que apoyarme también en un algoritmo principal, ¿sí? En un algoritmo principal. A ver, voy a cerrar esto, voy a explicar con otro ejemplo lo mismo, ¿sí? Codificar por evento factura, caracteres, convertirlo a segundo. Creo que, a ver, vamos a ver si por aquí hay algo más. A ver, vamos a ver esta desviación estándar. Aquí, por ejemplo, en esta parte de aquí, en esta parte aquí del algoritmo, mire, tiene que calcular la cantidad de elementos, la suma, el promedio y la desviación estándar. Entonces, fíjense que lo que le he hecho es cargar aleatoriamente el vector, ha listado los elementos del vector y luego realiza los cálculos. Pero se apoya a un método que dice sumar vector. Sumar vector, ¿qué es lo que hace? Busquemos por aquí, debe ser una función. Sumar vector, fíjese, agarra el vector, lo toma por valor, fíjese, y va sumando, va acumulando el valor en una variable S de todos los elementos del vector. Mire, y una vez que termina de acumularlo, simplemente lo envía. ¿Por qué lo envía? Porque esta es la variable S. Directamente lo envía en la variable S. Mire, ahí está, la variable S. Podría llamarse respuesta, no hay problema. Pero si se llamaría respuesta, tendríamos que inicializar aquí como respuesta. ¿Estamos de acuerdo? O caso contrario, tendría que agregar aquí una línea en blanco que diga respuesta es igual a S. Sigamos. El otro que decía el promedio del vector. ¿Qué ocurre con el promedio del vector? El promedio del vector es muy interesante ese algoritmo. ¿Por qué? Porque el promedio del vector recibe el vector evidentemente, ¿sí? Recibe el elemento, el vector, pero le dice lo siguiente: quiero primero la suma del vector. Mire, fíjese que se apoya
en esta función de arriba, y luego esa suma me lo divide entre n y me lo muestra con 2 decimales, y eso es lo que va a devolver. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que aquí había colocado un punto y coma, debería darme un error sintáctico, pero no, seguramente me equivoqué porque a veces uno se confunde con la sintaxis del lenguaje C. Entonces, y envía ese valor en P. Miren, ¿por qué? Porque P es la variable de resultado o de respuesta. Bajemos para abajo. Me dice ahora que tengo que determinar la desviación estándar. Miren, desviación estándar vector. ¿Qué hace la desviación estándar? En la desviación estándar hace lo siguiente. Este método es un poquito más complicadito porque obviamente hay que conocer la fórmula. La fórmula seguramente está publicado en alguna de las prácticas, ¿sí? Está publicado allá. Agarra el vector primero y calcula el promedio. Mire, él ya tiene el promedio. Una vez que tiene el promedio, jóvenes, aplica la fórmula donde dice la sumatoria ¿de qué? Del valor absoluto de cada elemento del vector menos el promedio y todo eso elevado al cuadrado. Al final va a dar una suma, va a tener una suma. A esa sumatoria hay que sacarle la raíz cuadrada, ¿sí? Y dividirlo entre n, o sea, la sumatoria total se divide entre n. Pero eso me va a salir con varios decimales, por lo tanto, en esta parte de aquí, ¿qué hago? Ajusto ese valor, el valor de d, que es la desviación estándar, a 2 decimales. Y eso es lo que retorno en la función. Miren, ahí estamos retornando. Entonces, una vez que recibimos los valores, miren, suma total, promedio, desviación estándar, lo único que hago es mostrarlo aquí. Muestro la cantidad de elementos que dice, muestro la suma total del vector, muestro el promedio y muestro la desviación estándar. Usted me dice ahora, y yo podría hacer lo mismo, digamos, con las preguntas, o sea, con la pregunta número 3, obvio, podía sacar los demás elementos. ¿Y qué tiene que hacer, jóvenes? Simplemente tiene que adaptar estas funciones al otro lado para ajustarlo a otro contexto. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a copiar este de aquí, ¿ya? Control C, Control V. Vamos a colocar el número, un ratito, ¿dónde estamos? Este, ¿no? Vamos a colocar el número 40, ¿ya? Y vamos a cambiar de nombre y vamos a decir que vamos a hacer aquí un uso de procedimiento. A ver, vamos a ver qué podemos hacer con esto. Vamos a hacer una pequeña inducción. Entonces, vamos a agarrar lo siguiente, ¿sí? Vamos a cargar un número entero, vamos a dimensionarlo, pero además de eso yo voy a hacer lo siguiente. Voy a tener, este va a ser mi vector 1, llamémosle, entonces llamémoslo así, vector A, le vamos a llamar, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Y también voy a tener otra dimensión para un vector B. Miren, un vector B, que también se va a dimensionar en la misma cantidad. Ambos están en n. Fíjese que por aquí voy a cargar el vector aleatoriamente, pero también quiero cargar el otro vector aleatoriamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo cargar vector aleatoriamente el vector B con n elementos, y aquí vamos a cargar el vector A también.
Fíjese que los dos se están cargando, ¿sí? Los dos se están cargando, el uno y el otro. Pero usted me dice, ¿y por qué no le coloca así? ¿Sí? ¿Por qué no le coloca así? Cargo, dimensiono y cargo de una vez. Dimensiono y cargo una vez. Obvio, se puede colocar así también, no hay problema. Luego, jóvenes, miren que yo aquí voy a listar los elementos dice listar los elementos del vector A, vamos a colocar A, sin ordenar. Obviamente que aquí tengo que colocar vector A. Pero yo también podría decir que yo quiero ver el otro vector también, ¿sí? Así que copio todito y digo, mostrar los elementos, dice, ¿no? De los vectores, vamos a colocar aquí, de los vectores. Ahorita vamos a hacer algo sin ordenar. Mire, aquí tengo los dos vectores sin ordenar, pero esto tiene que ser el vector B. Y aquí también tengo que cambiarle, que va a ser el vector B, pero sin ordenar. Luego mire que aquí ordenamos los elementos del vector, dice, ¿no? En forma ascendente y descendente. ¿Listo? Entonces ordenamos el vector A. Aquí coloco el vector A. Este va a ser en forma ascendente. Pero ¿qué hay en el forma descendente? Ahí es donde vamos a hacer los cambios. Entonces aquí llamaríamos Babosor ascendente. Y copio esto, jóvenes. Miren lo que voy a hacer. Copio todo esto. Control C. Control B. Y este le llamamos descendente. Descendente. Mire. Y dijimos que lo único que cambia entre ascendente y descendente, que era esto de aquí, que con menor es para descendente y con mayor es para ascendente. Mire, una vez que tengo eso, entonces yo puedo decirle babosor ascendente, ¿sí? Y aquí puedo colocar babosor descendente. Entonces aquí coloco el vector B con n elementos. Luego dice mostrar los elementos del vector ordenados, ¿sí? Ordenados en forma de ascendente y descendente. Un ratito, vamos a aumentar un poquito más el zoom y copio todo esto. Mire, voy a copiar todo esto para no escribir todo. Cuando hago las copias es cuando yo ya le entiendo, no me complico, ¿sí? Entonces lista de los elementos del vector A ordenado ascendentemente con babosor. Y obviamente aquí tengo que entregar el vector A. Mire, y aquí que tengo que decir ordenar vector B. Aquí el vector B ordenado descendentemente con babosor, dice, ¿no? Y aquí tengo que darle el vector, mire, el vector B. Entonces voy a tener los dos. Fíjese que uno va a venir por aquí, otro va a venir por aquí, pero lo interesante es que ambos van a ocupar intercambio. O sea que intercambio podría servir para más de un método de ordenamiento, ¿sí? Guardamos y hacemos correr. Dice, escriba la cantidad de elementos, dice, ¿no? Entre 1 y 1000. Bueno, le voy a colocar no muy grande, voy a colocar 10 elementos nomás para poder analizar. Entonces analicemos, veamos. Fíjense que aquí tengo el vector A sin ordenar. Tengo el vector B sin ordenar también. Pero luego le digo que me ordene en forma ascendente el vector A.
mire, ordenado en forma ascendente, y por aquí el vector B ordenado en forma descendente. Mire, hemos ocupado eso. Ahora, una vez que yo he hecho esto, jóvenes, tranquilamente podría yo obtener, como dijimos, el valor mínimo, el valor máximo y el valor medio, ¿sí? El medio. La mitad, digamos, de 10 elementos entre 2 me va a salir 5. Entonces, fíjense, va a apuntar aquí. Y si yo hago el impar, puedo redondearlo también al inmediato superior, ¿no? Entonces me va a dar también, si es impar, digamos, es 11, me va a dar 5,5. Entonces podría apuntar también 5,5, me apuntaría aquí al 5, le colocaría en todo caso, o sea, porque le redondeamos sin decimales o sino al inmediato superior. Entonces, de esa manera yo ya tengo los elementos, ¿sí? Pulso Enter. Entonces lo único que yo necesito aquí al final es hacerme un reporte. Miren, un reporte. Entonces colocamos aquí un escribir, le decimos, ¿no? Escribir, mire, y colocamos entre comillas, colocamos aquí. Bueno, primero pulsaremos un Enter y luego decimos escribir, ¿no? Y ahí colocamos, entre comillas colocamos, ¿no? Datos estadísticos, ¿no? Datos estadísticos, ¿no? De los vectores, datos estadísticos del vector, dice, ¿no? A y B. Entonces volvemos a escribir y colocamos que vamos a escribir un espacio vacío, y aquí usted ya puede colocar qué es lo que quiere saber. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a escribir, por ejemplo, jóvenes, así lo está colocando, ¿no? Ya, coloquemos así por un momento, ya, para mantener la norma. Por ejemplo, podemos escribir aquí el valor mínimo o elemento mínimo, vamos a colocar. Elemento mínimo de A, y aquí colocaríamos vector A sub 0. Miren, es el elemento mínimo. Elemento vector A. A ver, que se esperaba una sola expresión, dice, ¿no? Escribir. ¿Qué ha pasado? Ah, ya. Lo que pasa es que este de aquí lo está manejando, entonces a no ser que hagamos esto así. Colocamos aquí con más, así. Es otra manera, ¿sí? Así. A ver, simplemente hasta ahí vamos a correr. Debería darme un valor, ¿estamos de acuerdo? Porque otra manera de concatenar es utilizando más. Vamos a colocar 5 elementos nomás. Dice, dentro de su proceso cargar vector aleatoriamente hay un problema. Dice, ¿no? Invocado no coincide. Cargar vector aleatorio. Qué raro. Entonces, un ratito voy a comentar esto. Voy a guardar porque no debería haber ningún error, porque acuérdese que hace rato lo hemos utilizado y ha cargado bien. 5 elementos. Mire, me ha cargado bien. Lo puede ver, ¿no? Entonces, estamos por aquí. El problema está por aquí. Entonces tenemos que escribir, dice, ¿no? El elemento mínimo y no lo puede escribir el vector. Entonces, esto tenemos que hacer lo siguiente. Cambiar a, o convertir a texto. Mira, así, a texto. Y coloco aquí el elemento del vector y cierro paréntesis. Ahorita vamos a ver. Entonces, tenemos problema con la visualización solamente. Hay que ver eso. Hay que tener cuidado siempre y pulsamos Enter. Y mire, fíjese, el elemento mínimo de A es 3. Mire, ahí está. Mire, elemento mínimo. Dato estadístico del vector dice elemento mínimo de A 3.
Si yo quisiera saber el elemento máximo, ¿qué tendría que hacer, jóvenes? ¿Cuánto tendría que colocar? N-1. Ya, n-1, bien, así. Entonces, simplemente guardo, hago correr. Ah, pero un ratito, un ratito. Voy a colocar esto del vector B, ¿estamos de acuerdo? Para que hagamos del otro vector ya también, vector B. Y guardamos. Perdón. Un ratito, me he equivocado al hacer clic. Ya, ahora sí. Colocamos 10 elementos. Miren. Entonces el vector mínimo de B, pero en este caso nos va a salir lo mínimo también de B porque está ordenado descendentemente, ¿no? Deberíamos colocar el 0. Coloquémoslo de A nomás porque en A mismo vamos a poder obtener eso, ¿ya? Entonces, porque el otro está ordenado en forma descendente y obviamente. Entonces aquí le colocamos el valor máximo de A, nomás tiene que ser máximo de A. Y obviamente aquí tiene que ser vector A. ¿Sí? El mínimo de A, máximo de B. Y hacemos correr. Colocamos 10 elementos. Ya, aquí nos sale, mire, 0 es el elemento mínimo y 20 es el elemento mínimo. Pero una vez alguien me preguntó, ¿por qué hace rato nos salió 3? Es que antes estaba con otros elementos, ahora ya está con otros elementos. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Aló? Sí, ingeniero, Sí. entendido. Ahora, ¿qué tiene que hacer para el elemento medio? ¿Qué tiene que hacer? Hacer una formulita, estimado estudiante, ¿sí? Tiene que hacerse una formulita por aquí, ¿sí? Así que yo solamente tiene que crear, coloquele así medio o mitad, ¿sí? Medio. ¿Y qué es medio? Yo lo voy a colocar manualmente porque usted lo va a tener que codificar, obviamente. Le voy a colocar medio que sea la mitad. A ver cómo sería. Ya, n dividido entre 12, ¿no? ¿Sí? Y de esto tengo que sacarle un redondear. Redondo, creo que se llama. ¿Sí? Así. Miren. Y con eso ya lo tiene usted la mitad. Medio. ¿Sí? ¿Qué tiene que hacer? Copiar. Copiar el vector. Miren. Fíjense que no era nada complicado, ¿no? Hacer este algoritmo. Mire, fíjense. Solamente tiene que calcular el medio. Y aquí, en vez de n-1, ¿qué tiene que colocarle? ¿Qué tiene que colocarle? ¿N entre O? Medio. Medio, nada más, medio tiene que colocar. Y debería darle eso. Debería dar. A ver, coloquemos 10 elementos. 11 elementos le vamos a colocar. Mire, hablemos de este de aquí, ¿no? El mínimo, 4. Está bien. El máximo, 17. El medio, en este caso, dice que 8. Así lo está mostrando. ¿Estamos de acuerdo? Así lo está mostrando. A no ser que coloquemos menos 1. Mire, menos 1 para que nos muestre por aquí el medio. Porque en este caso nos está mostrando un poquito más allá. Es que son 11 elementos. Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, ¿no? Mire, 6, hasta aquí 6, 7, ¿no? Entonces podemos hacer un arreglo a nuestro algoritmo y colocarlo aquí, menos 1. ¿Sí? Y guardamos de vuelta. Y hacemos correr. Entonces por eso es que yo tengo que agarrar, verificar por el algoritmo. Voy a colocar de vuelta 11 porque 11 es un número que me permite. Ahora dice que el elemento máximo es 4, dice. Pero medio es 4, ¿no? Entonces 1, 2, 3, 4. Mira, está por aquí. Pero ahora hay otro detalle, ¿sí? ¿En qué elemento estaba diciendo? En uno de estos. Mire, casualmente tengo varios 4, lo puede ver, ¿no? Que es bien confuso, ¿no? Entonces, vuelvo a resetear el programa y coloco 10 de vuelta, ¿sí? 10. Entonces, colocaremos 10. Creo que aquí está más bonito porque mire que aquí como que está mejor.
Me dice que el medio es 6. 6, el de aquí. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Contemos de aquí abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, está por ahí, ¿no? Está por ahí, está bien nomás. Ahora voy a colocar un número par. Voy a colocar 10. ¿Qué pasa con 10? En 10 me dice que es 10. Es el elemento 10. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Está por aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, está yendo bien. Está por ahí el medio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces estamos con el medio desde el lado inferior y no desde el lado superior. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Hello. Positivo, Inge, positivo. Pregunto, jóvenes, ¿está complicado hacer eso? Es mi consulta. Ahora que no, Inge, la verdad que no. No debería ser complicado, ¿no es cierto? Yo tengo una pequeña aclaración o una duda, Inge. Estaba revisando mi código y bueno, será de mi flojera, varios en los vectores le encerraba con paréntesis y del azar también con paréntesis, y así había sido con corchetes, si no, no anda tampoco. Ya, eso se debe, ya eso es un error sintáctico y obviamente es natural cuando uno no ha practicado mucho. ¿Por qué? Porque nos olvidamos si debemos utilizar paréntesis, podemos utilizar corchetes para poder indicar el índice. Los índices normalmente, jóvenes, casi en todos los lenguajes son con corchete y los parámetros se colocan entre paréntesis. Pero cabe aclarar un detalle. En Python se ocupa también los paréntesis para poder colocar elementos, ¿sí? Y obviamente en las tuplas o en otros, en los conjuntos, creo que varía esa percepción. No es con corchetes tampoco, sino se ocupa otro tipo de elementos para poder, otro tipo de otro tipo de símbolos, ¿sí? De agrupamiento, eso, otro tipo símbolo de agrupamiento. ¿Alguna consulta más, jóvenes? Yo tengo una, Inge. A ver. Si nos vámonos a cualquier proceso, ya, a la parte superior. Ya, estamos aquí con este proceso, digamos, ya. Veamos un proceso sencillito, ya, de aquí, este de aquí, ya. ¿Cuál es la duda? Ese proceso. Ahora dice, solamente para aclarar bien, tenemos el nombre del subproceso que es intercambio. Empieza a cerrar y declara una variable A por referencia, luego otra variable B por referencia. Correcto. Pero yo he visto, en este caso lo utilizan la A y la B, pero en otra, como por ejemplo aquí donde dice bubble sub ascendente, ya, lo toma como vector y abajo lo declara como B nomás. Ya, perfecto. Entonces, bien. Ahora yo le voy a decir lo siguiente. Está bien. Eso es lo que me confundió en realidad. Ya, bien. Entonces, analicemos a ver dónde lo invocamos, ¿ya? Aquí veámoslos. Fíjese, joven, de que cuando nosotros utilizamos el intercambio por referencia, estamos hablando por referencia especialmente, ¿no? Yo le mando este nombre. En realidad, este otro lado no lo agarra con ese nombre, sino lo agarra con cualquier nombre. ¿Por qué? Porque lo que él está enfocado es en la dirección de la memoria. Entonces, aquí envía él la variable y aquí le dice, oye, ¿y cuál es pues tu dirección? Porque él trabaja aquí con la dirección de la memoria. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los cambios lo hace en función de la dirección de la memoria. O sea, en la misma memoria lo cambia. Por lo tanto, él no crea una copia de la variable para poder trabajar, sino que trabaja con la misma dirección de memoria. Cuando es por valor, él saca una copia de esa variable en otra dirección de memoria para recién trabajarlo. Por eso es que el valor inicial del elemento no cambia. Como quien dice, para no modificar eso, es que se saca una copia. Eso es por valor. Cuando es por referencia, trabaja con la misma dirección de memoria, con el mismo elemento. Entonces, obviamente, si usted coloca aquí distintos nombres, como aquí vector sub i, a este otro lado que se llame como se llame no importa, porque el de aquí
va a enviar su dirección y el de aquí va a recibir una dirección que es la misma. Ahora sí, y fíjese que aquí también he enviado como vector A, mire, vector B, vector A y vector B, y estos métodos lo han recibido como vector. ¿Por qué? Porque a él le interesa la dirección, la referencia de memoria, no el valor. Por eso es que en este ejercicio hemos colocado por valor, por referencia, para que podamos tomar en cuenta ese detalle. Entonces, solo para seguir el hilo antes que se me vaya, usted está declarando aquí arriba, como por ejemplo en el subproceso de Bubble Sort descendente, le dice la posición primera, vector por referencia. Entonces puede llamarse B o puede llamarse nada, digamos que sea B, no, un A. ¿Ya? Por referencia, no importa el nombre, él lo va a agarrar el espacio que tiene arriba en la orden, ¿no? Sí. Y en el caso de N, lo va a agarrar así como N, porque lo está agarrando por el valor. Ajá. El valor que contiene N, que en este caso es la inicial que hemos colocado. Si exactamente. Es 10, no lo va a cambiar. Exactamente. Pero igual lo ve la posición, si no, ¿eh? Bien, entonces podemos, no sé entonces, si... cuando yo declaro abajo, cuando yo declaro abajo Bubble Sort ascendente, y llamo, digamos, a la hora de llamar el subproceso abajo, ahí fue mi problema. Cuando yo quiero llamar el subproceso, toma como tengo que tomar esas dos referencias y también la N por valor abajo también para poder llamarlo correctamente, ¿no? Sí, correcto. Ahora hay un detalle más que podemos tal vez esto verlo desde un punto de vista de analogía. Cuando mando por referencia es como que le envío una variable con la capacidad de modificarse, o sea, variable. Esto va a variar, el vector va a variar, no va a ser el mismo, ¿estamos de acuerdo? Pero cuando lo envío por valor es como una constante, no va a cambiar, se va a mantener estático. Entonces, por referencia es cuando yo quiero modificar el valor, el valor de la variable. Y aquí, cuando no quiero cambiarlo, por eso le mando por valor cuando no quiero modificarlo. Entonces esto puede ser, esto sí o sí va a cambiar cuando es por referencia y por valor nunca va a cambiar. Entonces, esta es variable, esto podemos decir que está como constante, o sea, fijo. Siempre va a estar fijo, nunca va a cambiar. Ahora, y cuando yo declaro como por ejemplo la función de listar abajo, yo veo que usted lo coloca varias veces la misma función, pero le arroja diferentes resultados. Como ahí, mire, como por ejemplo dice listar elementos, y sale el mensaje que se declara arriba y sale la posición del vector y sale la posición de N. Entonces lo vuelve a colocar abajo y solamente le cambia, bueno, ahorita cambió la variable del vector B, pero anteriormente solamente le declaraba B, N. Abajo le decía lo mismo, B de vector B chica, N. Pero sin embargo el mensaje daba otras cosas. ¿Eso por qué sucede en este lenguaje de programación? Acuérdese que yo tengo que manejar el mismo nombre con el que yo dimensiono el vector. Anteriormente estaba ocupando con B y obviamente si quisiera que lo muestre tengo que colocar aquí B. Pero cambié aquí el nombre. Aquí es vector A, aquí es vector B, fíjese, vector A, vector B. Mire, y obviamente tengo que manejar esos nuevos nombres. Le coloqué así porque estamos ocupando, mire, nuevos nombres para el vector. ¿Por qué? Porque si tengo otro tercer vector le tengo que llamar vector C. Es una opción. La otra opción es de que, por ejemplo, que el vector A haya sido, por ejemplo, la cantidad de algo. El otro podía ser la temperatura. Un vector C podía crearme para otra cosa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo debo colocar el nombre correcto del elemento. Además de eso, que listar elementos recibe tres parámetros. Recibe un mensaje, recibe un vector y recibe un valor de n. Pero aquí hay algo interesante de listar elementos. Listar elementos no va a modificar los valores de los elementos del vector. Por lo tanto, listar elementos
debe recibirlo más que seguro por valor. Mira, y fíjese, recibe un mensaje estático, o sea, como constante, recibe el vector como constante porque no va a cambiar, y aquí le llama vector, por ejemplo, y allá le llama vector A. No importa, él igual lo va a recibir, pero él va a sacar una copia de ese elemento aquí. Él va a sacar una copia en esta variable, en esta variable. Cuando es por referencia no saca la copia, sino que apunta a la memoria, a la dirección de memoria. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí simplemente lo lista y listo, dice ya terminé, no es más. Hemos respondido a su consulta, jóvenes. Pregunto. Positivo, Fossi. Bien. Entonces, ahora vamos a hacer un ejemplito más. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver cómo podemos ilustrarlo. Entonces, uso de varios, vamos a colocar procedimientos, le vamos a llamar esto. A ver, vamos a copiar este mismo, control C, control V. Este lo vamos a llamar 41. Y por el momento llamémosle uso de varios procedimientos, ¿no? Uso de varios procedimientos, ¿no? Y funciones lo vamos a llamar. Por el momento, ¿sí? Así que abriremos. Vamos a eliminar lo que ya no nos vaya a servir. Vamos a trabajar con dos vectores iguales, ¿sí? Vamos a cargar un vector A. ¿Sí? Vamos a cargar un vector A. Vamos a dimensionar también vector B, pero no lo vamos a cargar. Mire, no lo vamos a cargar. Así lo vamos a dejar. Luego vamos a listar los elementos del vector B, pero no los del vector A. Listo, así. Y aquí nos vamos a crear un procedimiento que se va a llamar, le vamos a llamar así, copiar, dice no, copiar, dice no, copiar, copiar dos elementos, así, o copiar un elemento, copiar un elemento en vector. Mire, solamente vamos a copiar un elemento, nada más. Obviamente que tenemos que mandarle, mire, un vector. ¿Cuál sería el vector origen? El vector A. ¿Cuál es la cantidad? N. ¿Cuál es el vector destino? Vector B. Mire, ahí está. Pero no hay copiar elemento. Acuérdense, no hay este copiar elemento. Por lo tanto, yo tengo que crear ese método. De alguna manera tengo que crear. Entonces yo voy a crearlo por aquí. Y les digo que esto va a ser un subproceso. Y obviamente, como todo subproceso, debería cerrarse. Asumo que el vector A tiene más de un elemento. Asumo. De todos modos, me voy a hacer una consultita por aquí. Digo, if, no, si es, ¿no? Si, y coloco aquí. Si n es mayor que 1. Por lo menos tiene que tener un elemento. ¿Están de acuerdo? Si n es mayor que 1, entonces es posible copiar elementos. Mira lo que voy a hacer. Asumimos de que n es mayor. Entonces yo puedo decir que el vector, mira aquí, vector B, en la posición 0, es igual, mira, es igual al vector B, al vector A, un ratito, vector A en la posición
0. Miren, fíjense, estoy copiándole solamente ese elemento. Simplemente eso. Nada más, así de sencillo, voy a hacerlo porque creo que no necesitamos más. Entonces aquí yo ya he copiado el elemento del vector. Así que ya he listado los elementos aquí. Entonces muy bien, yo podría decir también que me listo el elemento del vector. ¿Sí? Que me listo el elemento del vector. Listar los elementos del vector B. Lo voy a colocar aquí. Obviamente sin ordenar que sea, pues no. Después ya vamos a cambiar eso. Ahorita nos interesa listarlo. Y no necesito más, no necesito ordenar, no necesito escribir nada, ni medios, ni promedios, ni nada. Solamente me interesa listar. Entonces, cargo el elemento A, copio un elemento y lo muestro el vector con ese elemento copiado. Debería funcionar así. Ahora, este bubble sort no lo necesito. Este otro bubble sort no lo necesito. Miren, así debería ser, jóvenes. El intercambio tampoco lo necesito. Listar elementos, sí. Cargar elementos, sí. Entonces todo aquello sí lo necesito. Y fíjese que lo único que voy a implementar en mi programa es este método, porque el resto yo lo tengo. Miren, este es mi esfuerzo mental de implementar este algoritmo, jóvenes. Ese nada más. A ver, hagamos correr. Algo va a salir, jóvenes, de todo esto. Entonces cargo 5 elementos en el vector. ¿Y qué me dice? Miren, automáticamente ha copiado el número 18. Miren, ¿puede verse? ¿Aló? Sí, ingeniero. ¿Complicado, jóvenes, copiar un elemento a un vector? No, ingeniero. Si es mayor o igual a 1, obviamente, inclusive podría copiar hasta 2 elementos. Mira, aquí voy a colocar vector B. El vector B en la posición 1, ahora va a ser, ¿no? Es igual al vector A en la posición 0. Ah, no, perdón, posición 1. Fíjense que estoy haciendo una copia estática, ¿sí? Estoy haciendo una copia estática. ¿Por qué? Porque ustedes tendrán que hacer la copia dinámica, pues, ¿no? Hasta ese valor. Ahí está la complejidad de ustedes que tienen que hacer, ¿sí? Entonces yo voy a volver a cargar 10 elementos, voy a cargar, ¿sí? O cargaré 2 elementos, voy a cargar para ver esto, ¿sí? Y mire, fíjese, he cargado un vector con 2 elementos y los 2 elementos me lo copió sin problema. Mire, los 2 elementos. Entonces, podríamos llamar aquí que diga, ¿no? Copiar vector directamente. Mire, copiar vector. Listo. ¿Y qué tengo que hacer aquí? Tengo que hacer algunos pequeños cambios y decimos, ¿no? Copiar vector. Obviamente que ahorita copia 2 elementos, pero ustedes tienen que hacerlo de que eso copie todos los elementos. O sea, el vector completito debería copiarlo para poder hacer cualquier cosa. ¿Alguna consulta más, jóvenes? A ver, veamos si esto está bien. Coloquemos aquí 5 elementos. Y vemos, mire, que ha copiado el elemento 1 y el elemento 2, que es el 0. Mira, casualmente es 0 y el resto está en 0 igual. Pero puedo volver a cargar 5 elementos. Y mira, el primero es 0 y el segundo es 7. Está copiando bien, pero el 15, el 11 y el 11 no copia porque obviamente nuestro método, nuestro copiar vector es estático. ¿Estamos de acuerdo? Es estático. Hay que aplicar una función cíclica aquí para que pueda copiar, por ejemplo, varios elementos, que es lo que se quiere que haga. ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Alguna consulta? Todo claro, ingeniero. Ahora sí, todo claro. Positivo, ingeniero. Ya.